Bueno, estábamos acá debatiendo, ¿no? ¿Medidas electorales o medidas económicas? O medidas económicas en tono electoral. ¿Cómo interpretás alguna de las cosas que están pasando? Y después nos vamos a meter en cada una, ¿no? Sobre todo el tema perdón de AFIP y también la suba en ganancias. Bueno, yo diría más de todo ayuda a la gente, porque claramente hoy el impuesto a las ganancias está siendo bastante gravoso para la gente en general, porque en la medida de que los precios aumentan, también te pueden corregir los salarios y no tocan la alícuota del impuesto a las ganancias, cada vez se estaba pagando más. Entonces me parece que la medida o este proyecto que oportunamente presentó Massa era para dejar a gran parte de la gente del asalariado fuera del ámbito del impuesto a las ganancias. Entonces, o sea, esta es una buena medida. Es una buena medida porque, en definitiva, gente con determinado nivel de ingresos deja de pagar impuesto a las ganancias. Sino gente que, con la corrección que ahora se hizo de 175.000 pesos, estaban pagando impuesto a las ganancias, hoy quien gana por debajo de esa suma deja de pagar directamente el impuesto a las ganancias. Vamos a contarle, Guillermo, a la gente cómo es el tema. O sea, ¿quién deja de pagar? ¿A partir de qué momento empieza a pagar? ¿A quién beneficia principalmente? Esta es una muy buena pregunta, Fernando. Mira, hay una norma que se incluyó este año en la ley de impuesto a las ganancias. Impuesto a las ganancias era lo que siempre se decía, que no había que aplicar impuestos sobre el salario, ¿sí? Impuesto a las ganancias se corrigió este año para los empleados en relación de dependencia, los funcionarios de cargos públicos y las jubilaciones. Lo que hoy se escuchó y que surgió, que se puso en todos los diarios, es que aquellas personas que ganan por debajo de 175.000 pesos dejan directamente de pagar impuesto a las ganancias. ¿Estamos de acuerdo? Y sí, las jubilaciones tienen un tratamiento similar, un monto un poco más alto, pero en líneas generales hoy quien gana siendo empleado, jubilado, 175.000 para abajo, dejaría de pagar el impuesto a las ganancias. ¿175.000 de bolsillo o bruto? No, de monto bruto. Y si ese mes vos tuviste algún adicional por algún bonus o algo, se analiza ese mes en particular y tal vez tenés que pagar impuesto a las ganancias. Ok. ¿175 que de bolsillo que vienen a ser? ¿Casi 140 y pico? ¿O? Un poquito menos, o sea, vos ahí tenés los aportes que haces como empleado y tal vez alguna deducción más, sindicato o algo, terminás en una suma así más o menos como por lo que vos estás diciendo, Fernando. Cada caso en particular puede variar un poco. Claro. La crítica tal vez es que los autónomos o los monotributistas quedan aparte. Entonces, ¿qué sucede? Un monotributista o un autónomo, en definitiva, termina pagando impuestos mientras un empleado en relación de dependencia deja de pagar el impuesto. Ahora, sí, o sea, sí. Guillermo, buen día. Gabriel Silva te saluda. La otra crítica muy recurrente y a la que suscribo es que esto termina beneficiando a un porcentaje mínimo de la masa de asalariados, que el salario promedio en la Argentina es de, si no me equivoco, el 42.000 pesos. Es decir, le estamos hablando a un sector sindicalizado, o sea que ya tiene la respuesta generalmente de poder tener paritarias que aumenten su ingreso año tras año o incluso más veces por año, y queda afuera la inmensa mayoría, digamos. Es algo que beneficia a los sectores de mayores ingresos. Beneficia, sí, como vos decís, Gabriel, o sea, a gente que está por arriba de esa suma. Yo creo que esto tendría que haber sido también, tendría que haber contemplado, como te decía antes, a los autónomos y también al monotributista, porque en definitiva el monotributista, vos pensás que un monotributista por debajo de esa suma ya está pagando la composición, una parte de impuesto a las ganancias, y hay muchos autónomos, o sea que en esa suma ya les da pagar impuesto a las ganancias. Entonces, como vos decís, debiera haber sido más amplio, porque en definitiva quien tiene estos montos... Es que claro, yo no digo que debería haber sido más amplio, perdón. No quiero quedar yo diciendo eso, porque me parece que en las prioridades donde vemos crisis económica que se vive, termina siendo un beneficio para los que más tienen, mientras a los sectores de menores ingresos es la suba del salario mínimo vital y móvil apenitas, pero los que no están sindicalizados, la informalidad, no reciben ese beneficio, digamos. Termina siendo una medida que ayuda a los que más tienen. A ver, antes sucedía que gente que tal vez estaba en 130.000 pesos ya estaba pagando impuesto a las ganancias. Entonces, tal vez acá, como vos decís, Gabriel, lo que vos decís, bueno, esta gente que gana esta plata, claramente es gente que tiene determinado salario. Acá lo que yo te
que te quiero comentar es, viste que siempre está la disyuntiva si corresponde o no que los salarios paguen o no impuesto a las ganancias. ¿Sí? En definitiva, cuando vos implementás esta norma y dejás afuera el universo hasta 175.000, está alineado con esa, o sea, ese paradigma, che, la gente que está trabajando en relación de dependencia no debiera pagar impuesto a las ganancias, que es lo que antes sucedía. O sea, vos en el 1 a 1 tenías que ganar por arriba de 102, o sea, tenías que tener una suma importante medida en dólares para pagar, y hoy, muy por debajo de esa suma, ya estás pagando impuestos sobre tu salario. Entonces, en definitiva, vos pensás que un impuesto a las ganancias es un impuesto para gente que tiene grandes ingresos, y hoy estaba muy debajo en la pirámide, estaba acercándose mucho hacia las bases. Entonces, desde esa perspectiva, es razonable que la gente deje de pagar. Lo que sí tendrías que acompañar es que también dejen tal vez, o dejar las o las categorías de monotributo, o sea, Guillermo, te permitas pagando menos. Sí. No quiero que se nos vaya a cerrar el programa sin tratar otra medida que me parece importante, que es la condonación de deuda de AFIP. Sí. ¿Qué sabemos de esto? ¿Quién queda involucrado? ¿A quién beneficia? Bueno, hay un proyecto que están presentando que incluye, por un lado, una condonación de deuda a las entidades sin fines de lucro, bomberos, clubes, y después también a pymes y a personas cuya deuda desde el 1 de agosto del año pasado al 31 de agosto 2021 por hasta 100.000 pesos de impuestos quedarían directamente condonadas. ¿Qué tipo de deuda? Básicamente, te lo digo, es tributaria de carácter bastante amplio. Sí tiene algunas excepciones, como puede ser tal vez la parte de obras sociales, o sea, después esto también está acompañado con una moratoria, que esto es importante porque hubo empresas que tal vez estuvieron en la situación producto de la pandemia que no podían estar pagando los impuestos o que entraron... ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque está clarísimo que es deuda con AFIP. La que te está condonando es AFIP. Digo porque ya hay confusión, que hay gente que debe plata de servicios. Esto no es para servicios, esto es AFIP, pura y exclusivamente. Esto es AFIP pura y exclusivamente, pero lo interesante, está bueno lo que marcás, Fernando, es acá la propia norma contempla y le dice a las provincias, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se podrían estar acogiendo a este beneficio. Entonces es de esperar que muchas provincias, y sobre todo me imagino que las que están alineadas al oficialismo, debieran hacer algo de manera similar para, en definitiva, poner sobre la mesa y decir, bueno, el año pasado hubo pandemia, hubo paralización manifiesta de actividades, no estemos aplicando gravámenes, o aquel que no los pudo pagar, démosle la posibilidad de financiarlo a futuro. Hay que tener presente que impuestos sobre los ingresos brutos, una empresa que estaba generando pérdida estaba obligada a pagar impuestos sobre los ingresos brutos. Entonces sería estimable... Guillermo, este tipo de medidas, ¿no conviene siempre acompañarlas con algún tipo de incentivo para el que pagó? Porque si no, vos decís, siempre terminan saliendo favorecidos los que no pagaron. Por supuesto que hay gente que la pasó muy mal y no pudo pagar porque no pagó porque no pudo realmente, pero hubo muchos que hicieron el esfuerzo de pagar pese a todo, y sin embargo ahora ven cómo dicen, bueno, yo no hubiera pagado tampoco. Sí, eso está bueno y es algo que para mí tiene que ser incluido, la posibilidad de decir, bueno, si no pagaste te doy algún beneficio, o sea, si pagaste te doy un beneficio, porque si no, en definitiva, siempre la gente está diciendo, bueno, no pago porque después viene la moratoria. Estoy 100% de acuerdo con vos, Fernando, de que hay que incluir incentivos en ese sentido. Bien, Guillermo, te mando un abrazo, gracias por el contacto. Por favor, a disposición cuando ustedes necesiten. Hasta luego, Guillermo Poch, tributarista. Ya lo